realmente me parece muy interesante. Siempre lo digo, yo creo que lo importante es la gente del sector, que nos conozcamos y nos pongamos cara unos a otros. Entonces yo creo que este tipo de eventos sirve precisamente para eso. Todos nos dedicamos al sector de la arquitectura, de la construcción, y yo creo que es muy interesante el ponernos cara y a partir de ahí pues entablar una conversación que puede servir para los distintos futuros proyectos. Yo creo que este tipo de eventos, aparte que son, bueno, conoces a gente, aparte de que son muy amenos y son muy divertidos, yo creo que hace que, pues bueno, que trabajes, digamos, de otra manera y que tu trabajo salga un poco a la luz y que pues bueno, no sea simplemente trabajar en el despacho, sino que, que consigamos, no sé, de alguna manera darnos incluso también un poquito más, visualizar un poquito más lo que hacemos entre todos, ¿no? Tanto las empresas como los estudios de arquitectura. Yo creo que lo importante para las empresas y para los despachos de arquitectura es entablar una conversación, sobre todo porque las empresas son las que crean el producto y nosotros somos los que lo utilizamos. Entonces yo creo que, por un lado, que nosotros demos nuestras necesidades a las empresas y que ellas se encarguen de producir esos nuevos productos que necesitamos, y por el otro lado, que ellas nos informen continuamente de lo que están investigando para que nosotros pensemos en nuevas aplicaciones para esos productos, me parece fundamental. Somos gente joven, pero llevamos mucho tiempo trabajando. O sea, yo particularmente llevo casi 15 años en esto. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que el arquitecto es joven hasta que se jubila, ¿sabes? Pero bueno, sí que es verdad que de lo que se ha podido ver es una arquitectura de gente, pues bueno, pues en torno a los 40 como mucho, y yo creo que es un síntoma de madurez, ¿no? Es un síntoma de que pues nuestras generaciones de alguna manera se han sabido adaptar a la situación de ahora y han demostrado pues una madurez suficiente como para tener obras al menos de una calidad tal que pues el colegio territorial y en este caso también pues la plataforma de arquitectura de empresas se fije en ellas, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Yo soy Paco Mirabete y junto con Ana Gil y Paco García pues formamos el estudio de arquitectura Mano de Santo. Lo primero, como siempre, agradecer al colegio y a la plataforma Arquitectura y Empresa que nos hayan invitado a las jornadas de hoy de diálogos de arquitectura y empresa. Y nada, nosotros siempre encantados de utilizar estas ocasiones pues para compartir pues parte de nuestro trabajo con vosotros, ¿no? Os vamos a enseñar el proyecto de la Casa Forment, que fue uno de los proyectos seleccionados, como bien ha comentado Pablo, en el último selección de arquitectura reciente que organizó el colegio pues hace un par de meses, ¿no? Siempre es agradecer que el colegio pues con este tipo de actos funcione como una especie de altavoz que difunda el trabajo de los arquitectos valencianos, ¿no? Haciendo un poco de hincapié en esta, no sé si pudisteis acudir o ver la muestra, nosotros nos dimos cuenta un poco del carácter que tenía la muestra de estos últimos años, ¿no? El carácter que tenían las obras seleccionadas, porque la mayoría de ellas eran de una escala pequeña o mediana, ¿no? Había bastante vivienda, incluso reformas de pisos, había incluso un zaguán. Entonces, este tipo de obras pequeñas que pues, al final tienen mucho interés. Como bien sabréis, los arquitectos, al final, un proyecto pequeño, un presupuesto pequeño, significa una multiplicación casi exponencial del trabajo del arquitecto, ¿no? Un trabajo del arquitecto que encima muchas de las veces no se ve, ¿eh? Es un trabajo que está detrás de pelear con el constructor, de pelear incluso a veces con el cliente, con todos los actores para que al final pues, la obra realmente tenga interés, siempre con un presupuesto muy ajustado, ¿no? Entonces, esa es la parte que a nosotros nos interesa de la arquitectura, ¿no? La parte de esa labor del arquitecto que no se ve. Y lo que vamos a intentar es explicar este proyecto desde ese punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista que nosotros, es un proyecto de hace 2 años, pues bueno,
del recuerdo que nos ha dejado, por decirlo así, este proyecto en el despacho, ¿no? Entonces, para adelantaros, prácticamente son 4 puntos. Uno es, este proyecto para nosotros ha sido primero un reto, como casi todos los proyectos. Luego ha sido una reflexión, os la explicaremos. Nos acordamos también de un material en concreto y finalmente pues una anécdota que es la que se ha quedado también característica de este proyecto. Realmente el proyecto es una reforma y una ampliación, ¿no? Esto era el estado actual de la vivienda. Y el reto fue que, pues bueno, se presentaron los clientes en el despacho con esta era su vivienda, su primera vivienda. Es decir, quiero decir que es que estaban viviendo allí, no es que no sé si tuvieran una o tendrán más, pero es que es donde estaban residiendo en ese momento. Y no sabían bien si querían tirarla entera, hacerse una nueva, o si la querían reformar, no sabían muy bien el qué. Lo que sí que sabían es que vinieron al despacho a principios de noviembre y lo que hiciéramos tenía que estar terminado para principios de agosto. En agosto tenían que estar viviendo allí ya, ¿no? Y claro, ese es el reto y sobre todo porque fijaros que, bueno, es la típica casita que hay en cualquier urbanización. Pues la última fecha que tenemos del catastro era aproximadamente del 78. Es una vivienda pues bueno, que se le han hecho añadidos, que se ha ido arreglando poco a poco, digamos que ningún criterio más que lo que se necesitaba en el momento, pero que realmente estaba pues muy bien cuidada, estaba muy bien mantenida y perfectamente pues estaban viviendo con todas las comodidades, ¿no? Y claro, esta es la planta del estado actual. Y luego vino la reflexión nuestra, ¿no? Porque ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos primero para mejorar las condiciones de la vivienda y qué hacemos para conseguir el objetivo del proyecto que esté terminado pues antes de agosto? Es decir, en noviembre estamos hablando de poco más de 10 meses sin el proyecto hecho, ¿no? Para lo primero, sí que le dijimos al cliente que esto era un trabajo de todos, es decir, nosotros obviamente teníamos que pensar muy rápido, teníamos que trabajar muy rápido para hacer el proyecto, ellos tenían que trabajar también rápido en tomar decisiones y darnos el feedback para aprobarnos el trabajo que estamos haciendo. Obviamente el constructor, porque prácticamente lo tuvimos desde el principio, desde el inicio del proyecto, para intentar pues ir más rápido a la hora de tomar decisiones y no pues ahorrarnos un poco el tiempo que hay siempre en elegir constructora y todo esto. Y obviamente también, pues bueno, el hecho de tener contactos en el ayuntamiento y que el tema de licencias fuera muy rápido, pues también ayudó, porque realmente al final eso es un tiempo muerto que hay en la elaboración de proyectos que bueno, que al final realmente pusimos en marcha la maquinaria para poder conseguir esos plazos, ¿no? Y por otro lado ya en el tema del proyecto era, pues, ¿qué hacemos? ¿La tiramos? ¿No la tiramos? ¿Qué tiramos si no la tiramos entera? ¿Tiramos parte? Contamos siempre que se ve que nos estamos haciendo un poco mayores porque si este proyecto nos llega hace pues 10 años, pues lo más seguro es que no nos lo hubiéramos pensado. O sea, directamente hubiéramos tirado absolutamente todo y hubiéramos empezado desde cero, ¿no? Pero, pues bueno, no sé si es un tema de la edad, pero empezamos a plantearnos intentar conservar lo máximo posible, ¿no? Pues vamos a intentar conservar el volumen e incluso, si bien los clientes querían cambiar totalmente la imagen de la casa, querían algo totalmente nuevo, incluso nos decían quitar la cubierta a 2 aguas, pues nosotros incluso nos llegamos a plantear si no. O sea, eso para nosotros era impensable hace unos años, el que alguien con una cubierta inclinada decir que la quiere plana y nosotros decirle que no, que es mejor dejarla inclinada, ¿no? Y con teja, ¿no? Eso es algo que realmente pues lo llegamos a pensar, ¿no? Bueno, al final la idea fue mantener lo que era el volumen principal de la casa. Eliminamos un poco los añadidos que tenía
y bueno, y al final la cubierta, pues hicimos caso al cliente y fue plana, para bien del proyecto. Básicamente la actuación, esta es la planta del estado final de la reforma, se reduce pues bueno, a 3 actuaciones. Una es una actuación de añadir, entonces las partes naranjas fueron las que se añadieron al proyecto. Básicamente veis aquí pues 2 añadidos en fachada para poder cambiar un poco la imagen de la fachada, y esta gran L de aquí que añadía unos metros a la pieza del salón y añadía un gran porche hacia la zona de la piscina, que pues el proyecto original pues carecía de ese espacio dentro-fuera que pensamos que, pues bueno, sobre todo en latitudes del Mediterráneo, pues es el espacio que más se usa de la vivienda, ¿no? También nos dijeron ellos que querían utilizar el hormigón, entonces lo que propusimos fue todo este volumen de aquí, ahora lo veréis, prácticamente se dejó en blanco, y toda esta parte añadida es la que utilizamos el nuevo material, que era el hormigón. Este punto rojo que veis aquí, este rectángulo rojo, fue que, pues bueno, como conservamos la estructura, pues bueno, al final partíamos con el condicionante de las alturas libres que nos permitían los forjados, y justamente en esa planta baja teníamos una altura libre de 2,45. Independientemente de que no cumple normativa, pero al final, como era existente, cumplió. Realmente 2,45, la sensación nos ha sido un poco de opresión, que lo que intentamos hacer es pues tirar una parte del forjado para conseguir una doble altura, de alguna manera pues liberar un poco el espacio y que tuvieran una visión vertical uniendo los 2 planos, ¿no? Bien, pues el proyecto estaba prácticamente así a mediados de octubre. Ahí veis un poco lo que os he comentado, prácticamente en el boceto se ve, era dejar el volumen blanco y luego, pues bueno, añadir unas piezas de hormigón alrededor que prácticamente, pues bueno, añadían las nuevas piezas y también ordenaban un poco la parcela, ¿no? Pues así estaba el proyecto a principios de noviembre. Y así estaba a principios de enero, que este momento es crítico, ¿no? Cuando uno ve su casa, que es su casa, en este estado, pues entonces cuando se piensa si lo ha hecho bien, no lo ha hecho mal, si se ha equivocado, los vecinos diciendo estás loco, porque la casa estaba bien, o sea, estaba bien para entrar, o sea, no es una casa que estaba en ruinas ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, así estaba el proyecto a principios de enero, que como veis prácticamente se ve el volumen que dejamos algún tabique pues que no hacía falta tirarlo, pero prácticamente repelamos todo lo que había añadido para dejar el volumen matriz, y así es como estaba a principios de agosto. Nada, haciendo un pequeño recorrido, esto es la entrada principal, también actuamos en la fachada, en lo que es el vallado de la parcela. La fachada principal de la vivienda. Si giramos un poco, aquí se ve perfectamente lo que es el volumen que era el inicial, con 2 añadidos, que son estos 2 voladicitos que salen aquí, y luego esta pieza de hormigón, que es la que hace una L, que cierra y crea pues el porche que consideramos, y realmente pensamos que es lo que más, independientemente que obviamente la estética y también pues temas de imagen y no solo de imagen, sino confort térmico, más cosas, pero lo que realmente el aporte que consideramos fundamental y que el cliente más se ha dado cuenta es de ese espacio de porche que realmente pues le están dando mucho uso ahora, ¿no? Como os digo, por dentro también el hormigón también entra dentro, es el material que forma un poco la distribución de la planta baja. Y aquí, bueno, le hemos traído un poco para que se intuya un poco esa doble altura que de alguna manera tratábamos de dar ese impulso vertical, ¿no?, a una planta pues con una altura libre un poco escasa. Este es el volumen desde dentro que añadimos. Pues bueno, pues también intentar un tratamiento de la luz,
y cuidar un poco las visuales. Y siempre, pues, bueno, tratando el espacio de una manera bastante fluida, pero siempre pues, acotando un poco la escala de los mismos para que no se perdiera, ¿no? Bien, el material. Como os he comentado, pues los clientes querían hormigón. Querían hormigón. Está bien, ¿no? Que quieran hormigón visto. Pues querían hormigón y lo querían tanto dentro como fuera. Entonces, eso nos obligó pues, a estudiar distintos sistemas para meter aislamiento dentro del muro, para cumplir el código técnico. No partíamos de inicio con grandes espesores y el hecho de que quisieran el hormigón visto, en un primer momento lo querían liso, nos llevó a empezar a trabajar. Obviamente ya sí que habíamos trabajado con hormigón, pero no con hormigón autocompactable, que es el que elegimos para este proyecto, ¿vale? El hormigón autocompactable pues no deja de ser hormigón, lo único es que pues, lleva una serie de aditivos que hace que se presente en obra de una manera mucho más fluida y que no tenga necesidad de ningún tipo de vibrado, de tal manera que pues bueno, en espacios reducidos con bastante armadura, donde el vibrador pues, no termina de trabajar bien, pues consigues que la compactación del hormigón autocompactable pues, bueno, lo produce el mismo, de tal manera que al final los acabados que tenemos pues, son pues, un hormigón bastante fino, ¿no? Eso lleva también sus inconvenientes, que es un hormigón que parece ser que cuando a la hora de fraguar tira mucho del encofrado, por tanto hay que trabajar muy bien los encofrados, hay que todo el tema de apeos y de refuerzos de encofrados hay que trabajarlos muy bien porque realmente hace mucha fuerza, ¿no? A la hora de fraguar, ¿no? Incluso también un tema importante fue el tema de sellar absolutamente todas las juntas. Es un hormigón tan fluido que en el momento que encuentra en el encofrado una pequeña fisurita o un pequeño poro, pues es tan líquido que se sale todo, entonces, pues bueno, gracias también a que la constructora ya había trabajado con este material, pues tuvieron especial cuidado en esta serie de temas, ¿no? Finalmente, pues bueno, el hormigón es un hormigón que realmente, pues bueno, o sea, veréis, hay fotos, obviamente sí que hay coqueras, pero hay zonas realmente que se queda tan liso que parecía que estaba ya pulido, y bueno, realmente el acabado que tuvo, pues quedamos todos bastante satisfechos, ¿no? Es un ejemplo también del exterior. Ejemplo de interior, pues bueno, todo el tema de los espadines, todo controlado, porque también creaba pues la imagen interior de la vivienda, ¿no? El espacio sobre todo el espacio del salón, ¿no? Bueno, os he comentado lo que supuso para nosotros como un reto, lo que supuso nosotros como la reflexión que tuvimos, el material y por último la anécdota. A ver, ya os he comentado, querían hormigón visto, ¿eh? Entonces nosotros el hormigón visto que habíamos trabajado hasta el momento y que controlábamos más era el hormigón con un encofrado de tablillas, horizontales, verticales, pero consideramos que bueno, realmente el hormigón tratado con tablillas nos da, por un lado, pues la sensación que transmite de pétreo del hormigón con cierta calidez que le puede, según elijamos el tamaño de la tablilla, pero bueno, al final cierta calidez, ¿no? A la hora de tratar el hormigón, por ejemplo, en caras interiores, ¿no? De la vivienda. También nos permite pues maquillar mejor cualquier posible error, y tanto en juntas como en esquinas, ¿no? Que siempre, pues bueno, el hormigón siempre, por muy fino que lo intentes trabajar, pues siempre se trabaja con encofrados
grandes, el trabajo de las esquinas siempre es complicado, una vez la tienes bien tienes que protegerla en la obra. Es un material delicado, sobre todo si finalmente se va a quedar visto, ¿no? Entonces, nosotros intentamos convencer al cliente para que en vez de ese hormigón liso que quería, pasarlo a un hormigón entablillado. El tema es que, pues bueno, en fase de proyecto se quedó ahí, en fase de obra nosotros prácticamente ya dábamos por hecho de que iba a ser entablillado, hasta que el cliente nos pidió que no, que lo quería liso, ¿eh? Entonces, lo que hicimos fue lo siguiente. Hicimos una muestra, le pedimos al constructor una muestra de aproximadamente 1 por 1, un pequeño murete de 1 por 1, donde una cara estuviera entablillado, que la veis aquí, y la otra cara estuviera liso, ¿vale? Con la orden por abajo, una orden que le dimos de que le saliera obviamente mucho mejor el entablillado, porque ya teníamos todo en obra preparado para que fuera entablillado, y que el liso, pues no, pues bueno, que no daba igual cómo saliera, ¿no? Pues bueno, lo que pasa siempre, o sea, salió un liso espectacular y el entablillado estaba bien, pero claro, o sea, si te sale un hormigón liso totalmente espectacular, que prácticamente, pues, con la sensación que luego tuvo, o sea, que le pasabas la mano y era prácticamente, pues bueno, una piedra, un mármol, o sea, era totalmente liso. Pues obviamente al final, pues el cliente dijo, a mí me gusta este, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues nosotros teníamos en obra todo esto, bueno, lo he dicho antes, pero imaginaros el tema del tiempo, de los plazos, de tal, ¿no? Pues en obra teníamos todos los encofrados ya preparados para forrarlos con la tablilla, para encofrar, ¿no? Y pues, ¿qué hacemos, no? Entonces, hablando con el constructor, le dimos vueltas y al final lo que tuvimos que hacer es, no podíamos, o sea, podíamos a lo mejor prescindir del entablillado, pero claro, el encofrado que tenía ahí preparado y encima, ya nos comentó, íbamos a trabajar con hormigón autocompactable, que se necesitan unos encofrados pues bastante robustos para soportar pues esa presión que ya os he comentado que tiene a la hora de fraguar, ¿no? Entonces no nos queda más remedio que inventarnos inventarnos, digamos, lo que es el forro del encofrado, ¿vale? Tuvimos que ir de paso que nos lo inventamos, fuimos justamente a las medidas de encofrado que necesitábamos y no nos tocó más remedio que, claro, o sea, a la hora de poder esconder las marcas de los espadines, pues no nos tocó más remedio que empezar a colocar pues los tapones, ¿no? Las famosas trompetillas de los espadines, las marcas que se quedan en el hormigón. Hicimos una composición y las atornillamos, o sea, eran falsas. Hicimos un encofrado con este tipo de trompetillas, ¿no? Yo creo que el constructor obviamente es la primera vez que lo hacía, ¿no? Porque no entendía cómo, si al final estos son las cositas que luego siempre quieres esconder, pues nosotros realmente pues al final era parte, ¿no? del diseño del muro, ¿no? Pues ahí lo estuvimos calculando y atornillando las trompetillas, luego se tuvieron que sellar pues con poliuretano tal para que no entrara el hormigón. Hubo un trabajo bastante arduo porque, claro, unas eran reales y otras no. Entonces había que hacerlas coincidir, ¿no? Entonces, por nuestra parte, pues hubo un trabajo siempre con el entablillado menos, pero bueno, con los hormigones vistos al final, los planos de cómo quieres que se queden, pues al final siempre hay que hacerlos, ¿no? Pues fue un trabajo, no salió a la primera, o sea, nos costó un poquito de tiempo. Y aquí, por ejemplo, veis un poco la trampa, por decirlo así, ¿no? Veis los espadines de los que realmente son los reales y dentro de la composición los hicimos más o menos coincidir con los que no. Y al final, pues bueno, la imagen la habéis visto, pues quedó bastante bien y la verdad es que los clientes están encantados, ¿no? Pero bueno, no busquéis un encofrado con estas características que no existe en el mercado, ¿eh? Y nada, y simplemente por último, pues bueno, enseñaros, que lo habéis visto, el estado original de cómo encontramos la vivienda y pues bueno, con esa labor que ya os he dicho, que a nosotros nos gusta, que es la del arquitecto, la que no se ve, que es mucho más que la que se ve, pues el estado final de cómo quedó la obra, ¿eh? Nada más. Muchísimas gracias.